una orquesta sinfónica, está el director. Para nosotros el director en lo que es la oración, en donde orquestamos propiamente la alabanza, la adoración a nuestro Dios, la gratitud, es el Espíritu Santo. Las personas que participan normalmente llevan sus partituras, ¿verdad? Donde leen propiamente la obra que van a ejecutar. Nosotros tenemos las grandes partituras que son justamente la bendita palabra de Dios. Amén. Aquí en nosotros, donde tenemos todas las instrucciones de cómo ejecutar la perfecta obra que Dios nos ha encomendado hacer, que es a través de nuestra vida. Y así como un músico lee en las partituras todo lo referente a la obra que va a ejecutar, ustedes y yo tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios escrita en una revelación perfecta para que ahora, con la dirección del Espíritu Santo, nosotros ejecutemos correctamente bien esa obra. Y, obvio, cada persona que participa necesita también de un instrumento, sea un instrumento externo, como pueden ser un piano, una arpa, una tambora, una trompeta, un saxofón, cualquier instrumento de esa índole, un violín, una viola, ¿verdad? Y también hay instrumentos que propiamente lleva el ejecutante, por ejemplo, la voz. Recuerden que la voz también es un instrumento con el cual ellos ejecutan una obra. Entonces, para nosotros el instrumento, o propiamente, perdón, los instrumentos que el Señor nos da, lo hemos venido estudiando. Iniciamos con el instrumento llamado alabanza. Después hablamos acerca del instrumento de acción de gracias. Después vimos el instrumento de la adoración. Luego vino el instrumento de la petición. Hace 8 días hablamos acerca del instrumento de la intercesión. El día de hoy, perdón, eso fue hace 15 días. Hace 8 días hablamos acerca del instrumento de la súplica y el día de hoy vamos a hablar del instrumento del mandato. Posteriormente estaremos hablando del instrumento de la entrega, el instrumento de la dedicación, el instrumento de la persistencia, el instrumento de la bendición y hasta el instrumento de la maldición, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hablar hoy acerca del mandato. El instrumento de mandato nos lleva a un área diferente, que es a hablar con seguridad y autoridad. Dios nos ha dado una autoridad suprema, una autoridad por sobre todas las cosas, mis amados. Y podemos leer en el capítulo 10 del libro de Josué, un buen punto para comenzar acerca de este instrumento, acerca del mandato. Este pasaje de la Biblia nos describe una escena en medio de una batalla. En ese momento los israelitas derrotaban a sus enemigos cuando estaba oscureciendo, pero el hecho era de que si no terminaban antes de que llegara la noche, desgraciadamente no podrían acabar con ellos y se verían en graves problemas posteriormente. Entonces vamos a leer del versículo 12 al 14 de Josué 10 y dice la palabra de Dios. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Ahí está la batalla. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Quiero hacer el comentario correcto respecto a esto que acabamos de leer. Esta es la oración de mandato dirigida al Señor. No precisamente porque le estemos dando órdenes a Dios, sino más bien porque Dios nos ha dado la autoridad de mandar situaciones muy particulares aquí en la tierra, como lo puede hacerse en el cielo. Podemos hablar a las situaciones y a las circunstancias por las que estamos pasando y decirles cómo deben comportarse. Pero fíjense bien que no vamos a poder obtener resultados a menos que hayamos contactado al Dios Todopoderoso. Y segundo, que hayamos recibido la unción para expresar ese tipo de oraciones de mandato, de orden.
Un ejemplo ahora en el Nuevo Testamento es el incidente de la higuera, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo maldijo. ¿Sí se acuerdan de él? Quiero leer justamente de Mateo 21, del 18 al 22, porque aquí en los evangelios se dan dos versiones de esta historia. Esto es referente a quien escribe el evangelio. Y aquí vamos a observar la primera, de Mateo, ¿ok? Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, nuestro Señor Jesús obviamente, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, dice, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración creyendo, lo recibirán. Vamos a notar aquí que hay dos maneras de usar las palabras de mandato. Una es hablar a las cosas en el nombre de Dios y la otra es hablar a Dios en nombre de las cosas. Fíjense bien que Jesús no oró por la higuera y tampoco le oró a la higuera, lo cual hubiera sido un acto de idolatría. Simplemente le habló a la higuera en nombre de Dios. Y esto no fue una oración, sencillamente le dijo lo que debía hacer y la higuera se sujetó a la palabra de orden. Lo hizo. Entonces, de acuerdo con la guía que nos da ahora el Espíritu Santo, podemos hablarle a las cosas en el nombre de Dios, como Jesús lo hizo con la higuera, o hablarle a Dios en nombre de una cosa, que es lo que normalmente llamamos oración. Fíjense bien, el mismo incidente se registra no solamente en Mateo, sino también en Marcos. Pero aquí hay una verdad adicional y es por eso que nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios para sacar las verdades que la Biblia nos da. Amén. Y esto nos lo revela nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la clave para comprender todo lo demás. Dice Marcos 11 del 20 al 22. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. La traducción literal es tan sencilla como, tengan la fe de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios ha siempre aplicado toda su condición en una fe absoluta. De hecho, ha tenido fe por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, la oración de mandato es la fe de Dios expresada en las declaraciones. De allí que tiene tanta autoridad como si Dios mismo las hubiera expresado, siendo que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. En cierto sentido, son expresadas o mandatos dados por Dios directamente a través de tu persona. Recuerda que a Dios le ha placido que todos y cada uno de nosotros, siendo ahora llamados hijos de Dios, venidos a los pies de Cristo, pues Dios nos quiere usar como instrumentos útiles para hacer su voluntad aquí en la tierra. Y la gloria sea para Él, porque aún en medio de nuestra condición humana, pues Él ha decidido tomarnos en consideración, tomarnos en cuenta. Ese Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie, ha decidido tomarnos en consideración para ejecutar sus planes aquí en la tierra. Amén. Y nosotros somos sus instrumentos. Y por eso cuando oramos, pues es realmente, en cierto sentido, las expresiones o mandatos dados por Dios a las circunstancias y a las situaciones que estamos viviendo. La palabra de Dios afirma que nosotros podemos emplear hoy, el día de hoy, sí, esas palabras de mandato. Veamos qué dice Santiago 5, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, mis amados, mediante la oración ferviente,
cada uno de nosotros, ¿sí? Tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo el profeta Elías. Y ese mismo poder, ¿verdad? Ahora está a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios es el que mora en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a expresar eh, un, una oración de mandato. Fíjense que les voy a platicar una pequeña anécdota respecto a un hombre llamado Howard Carter. Eh, su historia se remonta a hace muchos años, cuando se inicia propiamente el movimiento pentecostal en Inglaterra, y que después viene hasta nuestros días, ¿verdad? Y es en donde nosotros hemos basado nuestra doctrina. Él fue un escritor y fundó el primer instituto bíblico pentecostal allí en Londres. Quiero decirles que en la Primera Guerra Mundial, Howard fue un acusador de la conciencia pública y fue a parar a la cárcel por ello. La prisión era un lugar húmedo donde el agua se filtraba por el techo. Un día estaba acostado en su cama cuando empezó a caerle agua desde el techo, desde el cielo raso que tenía encima. Entonces apuntó su dedo hacia allí y dijo: te ordeno que te detengas en el nombre de Jesús. Y así ocurrió. Y después sucede algo muy curioso. En Zambia, una niña africana se dirigía en bicicleta hacia el lugar donde tenía que pasar hacia una reunión. Y en Zambia hay una cantidad increíble de hormigueros, de unos 7 hasta 10 metros de altura, y se conforman como unas montañitas, de alguna manera, si lo podemos ver, pero también son guaridas de serpientes. Cuando la niña se acercaba a uno de esos hormigueros, una cobra grande y negra salió de su hueco y se dirigió hacia ella. La niña se detuvo, temblando aterrorizada. Pero entonces el Espíritu de Dios que moraba en ella, ¿verdad? Se activó, y en ese momento ella sintió el deseo de decir: en el nombre del Señor Jesucristo, vuélvete a tu madriguera. En ese preciso instante la cobra se detuvo y volteó su cabeza hacia el hormiguero, pero permaneció inmóvil. La niña le habló otra vez y le dice: no, no te dije que te quedaras quieta, te dije que te vuelvas a tu madriguera. Y en ese momento la víbora dio vuelta y se metió. Cuando llegó al lugar de reunión, pues obviamente iba temblando, ¿no? Pero en ese mandato, el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad tanto de Howard, que había dado una orden a una condición muy particular dentro de su celda, como a la situación de la niña ahí en Zambia. Por lo tanto, quiero decirles que este instrumento de oración es especialmente apropiado cuando obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de darle órdenes a nuestras circunstancias, a nuestras situaciones, y hasta de echar fuera demonios, espíritus de maldad, situaciones que no son propias de un hijo de Dios. Amén. Eso lo podemos ver ahí en Marcos 16:17, donde dice el Señor que en su nombre tú y yo podremos pisar serpientes, hollar escorpiones y echar fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, atendiendo a la palabra de Dios, mis amados hermanos, creo que es importante que tengamos en consideración que tenemos autoridad, no por lo que hayamos hecho, no por nuestras buenas obras o actitudes, sino simplemente porque Dios ha delegado esa autoridad a nuestras vidas por el gran amor y la misericordia que tiene por todos y cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, vamos a echar mano de la fe y vamos a declarar verdaderamente que Dios nos ha dado esa autoridad para para hacer oraciones de mandato, y que las cosas se sujetan en el nombre de Jesús como Él lo ordenó. Y eso está promovido por la fe, ¿verdad? Del Señor Jesús dice que si tuviésemos fe verdaderamente en Dios, podríamos hacer grandes cosas. Y tenemos la necesidad de hacer grandes cosas.
Hoy vamos a ejercitar esa fe, vamos a orar en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el tema del día de hoy y vamos a iniciar con nuestra velada de oraciones, amados. Entonces, para este punto,